¿cómo están? Mi nombre es Olivia Galván y ahora el tema que les voy a explicar es el de altura y ortocentro. Estos forman parte de lo que son rectas y puntos notables que se trazan en un triángulo. Pero antes de comenzar a explicar aquí gráficamente lo que es la altura, en lo teórico les explico, la altura viene siendo la perpendicular que vamos a trazar desde el vértice al lado opuesto o bien a su prolongación como lo tenemos ahí. Eso es la altura. Y el ortocentro viene siendo la intersección de las tres alturas. Entonces, por definición, fíjense aquí, estamos hablando de una recta perpendicular. Ya una vez que tienen dibujados sus triángulos, les voy a pedir que tomen su escuadra. Aquí está su escuadra de 90 grados. Aquí, si ustedes observan, una recta perpendicular es aquella que forma un ángulo de 90 grados. Aquí nosotros tenemos nuestra escuadra y forma 90 grados. Entonces, con nuestra escuadra, esto es lo que vamos a utilizar. Primero, ya que tenemos dibujado nuestro triángulo, ejemplo aquí, nosotros tenemos un triángulo con medidas de 5 centímetros, de 3.5 centímetros y de 4 centímetros. Lo puedes hacer en tu casa, dibújalo para que vayamos trazando las alturas al mismo tiempo. Ya una vez que tenemos dibujado el triángulo, lo que vamos a hacer es, tomamos nuestra escuadra 90 grados porque vamos a trazar la perpendicular. Entonces, un lado de la escuadra lo vamos a posicionar en un lado del triángulo. Aquí tenemos el lado A que vale 5 centímetros. Entonces, supongamos que esta es mi escuadra, fíjense aquí, la voy a posicionar en el lado del triángulo. Entonces observan, esta línea viene siendo mi recta perpendicular. Lo que voy a hacer es, yo voy a mover esta recta como si fuera este lado del triángulo, es como si fuera un riel que se va a mover lo necesario hasta donde esta línea se intersecte con mi vértice opuesto. Ahí lo taché, sería en este caso el vértice A, que es el punto más alto de este lado, es el punto más alto del triángulo. Entonces, lo hacemos aquí, empezamos a mover nuestra escuadra, aquí así lo necesario hasta donde, ahí se intersecta, ahí es donde vamos a trazar nuestra primer altura. Y ahí lo hacemos, ahí está. Esta viene siendo mi altura en A. ¿Sí? Ahora, lo que vamos a hacer, me voy a posicionar, por ejemplo, en el lado B, igual voy a trabajar con mis rectas perpendiculares. Entonces, un lado de la recta perpendicular lo trazamos en el lado del triángulo. Observa aquí, este va a ser mi riel y lo voy a mover lo necesario. ¿Hasta dónde? Hasta donde se intersecte. En este caso, el vértice opuesto viene siendo esto, el vértice B. Entonces, empiezo a mover mi escuadra, observamos aquí, ¿dónde se intersecta? Fíjense aquí, ahí más o menos, ya me voy a hacer, ahí se intersectó, si se fijan, aquí se forman los 90 grados. Y ahí está, ay, ya se movió, ahí rectificamos, ahí está de nuevo, volvemos a trazar, ahí está aproximadamente, se forma aquí mi ángulo de 90 grados, ¿sí? Entonces esta viene siendo mi altura en B. Ahí está mi segunda altura. La tercera altura, ahora altura en C. Recordamos, un lado de nuestra recta perpendicular, voy a pasar de este lado, un lado lo posicionamos, un lado de la escuadra aquí, en el lado C, y lo voy a mover lo necesario hasta donde se intersecte ahora con este vértice que es el vértice C. Entonces empezamos a mover, aquí movemos nuestra escuadra, fíjense aquí, lo necesario, ahí está, si lo observan, aquí con este vértice es donde están, fíjense, mis 90 grados, ¿sí? ¡Ay! Ya se quedó todo. Perdón.
Aquí están, 90 grados. Está muy reducido el espacio. Bueno, aquí está mi altura en C. Entonces, nosotros observamos que estos se intersectan en un punto. Y este punto viene siendo el ortocentro, la intersección de las tres alturas. Hay ocasiones en que el ortocentro se encuentra dentro del triángulo, como este ejemplo, ¿sí? Pero hay ocasiones en que el ortocentro se encuentra fuera del triángulo. Y aquí vamos a ver otro ejemplo. Fíjense, tenemos un triángulo, dibújenlo en casa, con medidas de 4 centímetros, de 2 centímetros y de 2.5 centímetros. Entonces, dentro de la definición de altura dice, trazar la perpendicular trazada desde un vértice al lado opuesto o bien a su prolongación. Entonces, vamos a trazar las alturas. Tomamos nuestra escuadra, un lado de nuestra escuadra tiene que coincidir con un lado del triángulo y la perpendicular tiene que coincidir con el vértice opuesto. Entonces aquí observamos, fíjense, vamos a trazar la altura del lado R, que vale 4 centímetros. Aquí ya lo tengo yo dibujado. Trazamos la altura y entonces esto viene siendo así. Posicionamos, me paso mejor de este lado para que vean mejor. Vamos a trazar aquí. Está el lado del triángulo, este viene siendo nuestro riel y esta línea tiene que cruzar, en este caso, con el vértice R, que es el punto más alto para este lado. Entonces, empezamos a mover nuestra escuadra, ahí se intersectan y ahí, fíjense, ya tracé mi primer altura. Este viene siendo mi altura en R, ¿sí? Ahora vamos a trazar, supongamos, la altura en S. Entonces, ¿qué sucede? Volvemos a lo mismo. Un lado de mi escuadra la voy a posicionar en este caso el lado con letra S. Entonces, empiezo a mover esta escuadra de tal manera que aquí, fíjense, aquí termina el lado y esta recta perpendicular no coincide con este punto vértice que tenemos acá. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Este lado del triángulo yo lo voy a prolongar, son las líneas punteadas en color azul que tengo aquí, lo voy a prolongar lo necesario para que esta escuadra pueda seguir avanzando y que esta perpendicular pueda tocar el vértice con letra S. Entonces, empezamos a avanzar, observen aquí, ahora sí hice la prolongación de ese lado del triángulo, seguir en esa misma dirección. Entonces, ¿dónde me voy a detener? Hasta donde se intersecte. Ahí se intersecta y entonces ahí trazo mi segunda altura. Altura en S. ¿Me explico? Si ustedes observan, la característica es que se debe de formar un ángulo de 90 grados para que sean rectas perpendiculares. Ahora, voy a trazar la altura con la letra T. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues nuevamente tomamos mi escuadra y entonces observamos aquí, fíjense, esta recta, esta línea perpendicular, empiezo a trazar, aquí se termina el lado rojo es, del triángulo y entonces esta recta perpendicular todavía no alcanza a trazar, a llegar a este vértice. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues entonces tengo que seguir avanzando, prolongo este lado, pues este riel, así le llamo yo, lo prolongamos lo necesario, ¿hasta dónde? Hasta donde se intersecten. Fíjense aquí ya se intersecta, entonces aquí está mi altura en T. Aquí forma mi ángulo de 90 grados y esta es mi altura en la letra T. ¿Cómo ven? ¿Está fácil? Entonces, ya una vez trazadas las alturas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues vamos a prolongar esas alturas. ¿Cuánto? Pues lo necesario
las vamos a prolongar lo necesario hasta donde se intersecten. Aquí observen, yo las voy a ir trazando. Las tres alturas. Fíjense aquí. Ahí está. ¿Sí? Ahí tracé las tres alturas, las prolongué hasta donde se intersecten y observamos que el otro ortocentro se encuentra fuera de este triángulo que tenemos en color rojo. Entonces, el ortocentro puede estar dentro del triángulo, ¿sí? O fuera del triángulo. Entonces, sí es bien importante que recuerden la definición de altura. Voy a utilizar las líneas perpendiculares. Se deben de formar ángulos de 90 grados. Espero les haya servido. Hasta luego.